Hola amigos, soy Iñaki López. Bienvenidos una vez más a la Semana en Tecnología. ¡Vamos allá! La Semana en Tecnología. Europa aprueba el cargador único USB-C. En 2024 será obligatorio en la Unión Europea que todos los móviles, tablets y cámaras vengan equipados con un puerto USB tipo C. A partir de primavera de 2026, esta obligación será extendible también a portátiles. La nueva legislación obligará a fabricantes como Apple a añadir un puerto USB-C, como añaden prácticamente todos sus competidores. Apple en el pasado se ha mostrado contrario ante esta ley, explicando que reduce la innovación y podría aumentar los desechos electrónicos. Spin Launch completa con éxito el lanzamiento de un cohete de la NASA sin combustible. La empresa Spin Launch ha completado con éxito el lanzamiento de 4 cohetes de la NASA, Airbus y otras compañías con carga simulada y sensores para una eventual puesta en órbita. Spin Launch propone un sistema diferente, utilizando una especie de centrifugadora que hace girar al cohete sobre sí mismo a 8000 km/h y luego lo lanza como una onda. El cohete es sometido a una fuerza de 10.000 G, capaz de lanzarlo hasta la órbita subespacial. Esto permite ponerlo en órbita sin combustible, con lo cual los lanzamientos salen más baratos. Lógicamente, un ser humano no puede resistir estas fuerzas. Por eso, este sistema solo sirve para enviar carga o poner satélites en órbita. Nintendo muestra el tráiler de la película Super Mario Bros. Este Mario es esencialmente idéntico al que hemos visto en los videojuegos. Quizás Mario esté un poquito más delgado que de costumbre. Los personajes serán interpretados por Chip Pratt como Mario, Charlie Day como Luigi, Anya Taylor como la princesa Peach, Jack Black como Bowser o Seth Rogen como Donkey Kong. También se ha confirmado que Koji Kondo ha colaborado en la banda sonora para garantizar la fidelidad a las originales. La película se estrenará el 31 de marzo de 2023 en España y habrá versión 3D. Lo que sí tengo claro es que no me perderé esa película. Desarrollan prótesis que mejora la memoria. Un grupo de investigadores de DARPA han conseguido crear una prótesis para mejorar la memoria con un índice de mejora de alrededor del 50% máximo. El sistema no es muy avanzado por el momento. Sin embargo, la prótesis ha demostrado una eficacia increíble y abre las puertas a todo un mundo de posibilidades y recuperación del recuerdo de la memoria. Los investigadores quisieron poner a prueba su prótesis en 24 que ya tenían electrodos implantados en el cerebro, donde vieron mejoras que van del 11% al 54%. Aún toca esperar, pero vamos por buen camino. La inteligencia artificial ya es capaz de predecir si podrías padecer un ataque al corazón. La Universidad St. George de Londres ha llevado a cabo lo que consideran el mayor estudio sobre la retina de la inteligencia artificial hasta la fecha. El último objetivo conseguido ha sido el de ser capaz de predecir si un paciente corre el riesgo de sufrir un derrame cerebral, un ataque al corazón o morir de una enfermedad cardíaca, con solo estudiar las imágenes de sus retinas. Los expertos consideran que las exploraciones de la retina con inteligencia artificial podrían utilizarse en el ámbito de cualquier hospital o ambulatorio para evaluar la salud cardiovascular. El estudio realizado por estos investigadores británicos reunió a más de 70.000 personas para entrenar y probar quarks. Matizan que hablamos de personas de piel blanca, por lo que estos estudios primero deberán comprobarse en otras personas de diferentes etnias. Y segundo, necesita asegurarse que podría ser usado para todo tipo de pacientes. Google presentó el miércoles su nueva gama de productos. En evento de la marca Made by Google, presentó los nuevos teléfonos Pixel 7 y 7 Pro y Pixel Watch.
El Pixel Watch llega con un diseño que destaca en primer lugar por un formato redondo, diferenciado del resto de smartwatches. En la parte trasera tiene los sensores que permiten monitorizar el ritmo cardíaco, los niveles de oxígeno en sangre o la función de electrocardiograma. El cristal está protegido con Gorilla Glass y la batería que permite que nos acompañe todo el día sin problemas. El reloj nos permitirá consultar direcciones, realizar pagos móviles, hacer o recibir llamadas y acceso del asistente de Google para funciones de domótica. En 2023 llegará una actualización que permitirá usarlo para detectar caídas y llamar a servicios de emergencia. El Pixel 7 Pro es el modelo más ambicioso, con más cámaras, más memoria RAM y una pantalla de mayor tamaño y calidad. Por un precio notablemente inferior al de algunos de sus rivales directos con los que compite en la gama alta. Tiene una pantalla de 6,7 pulgadas, recubierta con Gorilla Glass 7, procesador Google Tensor G2, chip Titan M2, memoria RAM de 12 GB, memoria interna de 128 o 256 GB, 3 cámaras traseras de 50, 12 y 48 megapíxeles, afirmando que tienen la mejor cámara del mercado, una cámara delantera de 10,8 megapíxeles y batería de 5000 mAh, con un nuevo modo extremo para el ahorro de energía, que promete hasta 72 horas de funcionamiento. Además llega con 5 años de actualizaciones de seguridad. Amigos, estas han sido todas las noticias de la semana en tecnología. Gracias por quedarte hasta el final del video. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse, dar like, dejar sus comentarios y compartir con sus amigos. Nos vemos la próxima semana con un nuevo video. Adiós.